Shalom para todos los que en este momento están comenzando a conectarse en nuestra transmisión. Un abrazo. El día de hoy vamos a estar nuevamente en nuestro programa Fundamentos de Intercesión Profética. Estamos específicamente en la porción 26, que es la Parasha Shemini, en el libro de Levíticos. Y bueno, el día de hoy el Padre pues nos da nuevamente la oportunidad de compartir fundamentos que podemos extraer de esa porción. Así que bueno, hay cosas muy importantes que vamos a estar el día de hoy estudiando. Así que esté muy pendiente. Yo creo que en el libro de Levítico nos da mucho fundamento en el área de lo sacerdotal, en el área de lo que tiene que ver con nuestra vida de consagración, en nuestra vida de adoración, en nuestro caminar diario. Y creo que es allí donde el Padre está apuntando. Creo que en estos tiempos en los cuales Dios está tratando con áreas en nuestra vida, donde cada día pues nos examinamos a nosotros mismos y Él mismo nos ilumina con su faro de luz, que es su revelación. Creo que es muy importante en medio de ese proceso. Profeta Víctor nos acompaña nuevamente. Profeta Víctor. Shalom, Chaliac, saludos a todos aquellos que se van conectando. Bienvenidos a su espacio de fundamento de la intercesión profética. Esperamos verdaderamente que el Padre Eterno los vaya llevando en el mismo proceso que nos lleva a nosotros en este tiempo. Chalía, creo que es un tiempo de revelación, de entendimiento del Padre Eterno. Es un tiempo para, yo lo he recibido así, Chalía, como para sentirlo más palpable. Es un tiempo para sentir más palpable al Padre Eterno que antes, pero para eso es necesario que nosotros nos alineemos. Pero siento que es un tiempo para palpar mejor lo que el Padre Eterno nos quiere decir y lo que quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Así es un tiempo de convergencia profética, es un tiempo de recibir, de dar también y de ser canales, instrumentos del Padre Eterno. Bueno, vamos a conectarnos ya con, ya directamente con nuestras diapositivas y vamos a comenzar entonces. Ahí lo tiene, el estudio 26, la Parasha Shemini, que se traduce, perdón, del hebreo como octavo, sería la porción Levíticos capítulo 9, verso 1 al capítulo 11, 47. El día de mañana entonces estaremos haciendo un estudio, como siempre lo digo, exhaustivo, de lo que tiene que ver con esta porción de la Parashá. Bien, la palabra altar del hebreo, hablando ya del tema de la intercesión profética, haciendo un resumen, ¿verdad? La palabra altar del hebreo es la palabra misbek, que proviene de la raíz sabak, que es degollar. Recuerden que cuando se levantaba un altar en los tiempos antiguos, siempre se hacía un monumento de piedra en el cual se degollaba, como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham, hasta que llegamos al punto, por supuesto, donde el Padre Eterno le revela a Moshe en el monte de la adoración, y Moshe entonces, con la participación del pueblo de Israel, edifican entonces el tabernáculo y más adelante el templo. Bien, entonces la intercesión profética representa, entre muchas otras cosas que ya hemos hablado y hemos venido hablando, cuando levantamos un altar al Eterno. En el pacto renovado bajo la sangre del Cordero, nosotros representamos el sacerdocio o el sacerdote, el sacrificio y el altar. Es decir, somos un culto viviente, somos todo el equipo completo, ¿verdad? Bien, por eso la intercesión profética representa adoración y al mismo tiempo proclamas y humillación. Es como una actividad sacerdotal que al mismo tiempo puede constituir también una actividad, por decirlo así, de batalla, de guerra, ¿verdad? Aunque no es guerra espiritual, sabemos que son batallas las que nosotros libramos. Es decir, la convergencia que genera el altar con el cielo provoca que las proclamas fluyan manifestando una dimensión eterna sobre lo natural. Quiere decir que cuando hablamos de la intercesión profética, no estamos hablando de una actividad meramente, digámoslo así, rutinaria o que se lo propuso un grupo de gente, o que es la actividad algo que se debe hacer en la congregación
o es algo que es tradicional. No es eso. Tiene que haber una convergencia con el cielo para que pueda fluir la proclama del Padre. Entonces, el pueblo debemos aprender, el pueblo del Eterno debemos aprender que si no hay una convergencia, no hay un altar, debemos aprender a ser sacerdote, porque si no hay una convergencia y no hay un verdadero altar, ¿qué proclamas van a fluir? Y creo que cuando se levanta un altar al Padre Eterno, que el tema de hoy está referido a eso, cuando se levanta un verdadero altar al Padre Eterno, cuando hay un corazón que verdaderamente levanta un altar, entonces vamos a permitir que las proclamas de Adonai puedan ser reveladas y manifestadas a través de nuestra boca. Profeta David. Así es, Chaliat. Aquí yo puedo entender claramente el fundamento que el Padre Eterno nos está poniendo con respecto al altar. No puede haber intercesión profética sin un altar. Entonces es necesario primero que nosotros nos convirtamos en ese altar. Entendamos como estuviste hablando que de acuerdo al pacto renovado, entendemos que nosotros somos el altar, nosotros somos el sacerdote, nosotros somos la ofrenda. Entonces, en la medida que yo me convierto en ese altar, que soy consciente de esto, que estoy, como nos enseña la escritura, presentar nuestro cuerpo como un culto racional. Racional nos habla a nosotros de algo consciente, que estemos conscientes, que nos convirtamos en ese altar. En esa medida, nosotros vamos a poder ser intercesores proféticos efectivos. En la medida que nos convirtamos en ese altar. Recuerdo, Chaliak, se me viene a la mente ahorita. Recordemos que en el altar se presentan sacrificios, se presentan holocaustos. Y recordemos que una de las raíces de esta palabra de ofrenda, holocausto, tiene que ver con acercarse. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Cuando nosotros nos convertimos en ese altar, esto va a permitir que el Padre Eterno se pueda acercar a nosotros. Y en la medida que Él se acerca a nosotros, entonces nos da la revelación y el entendimiento para nosotros poder interceder efectivamente. Hay algo poderoso, profeta Víctor, cuando es un verdadero altar, porque es que el problema es que no necesariamente, o sea, no toda intercesión constituye un altar, para empezar. ¿Por qué? Usted preguntará por qué. Recuerde que Yeshua dijo algo muy importante. Yeshua dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, el corazón es determinante porque el corazón es el altar. Yo pienso que en nuestros tiempos de hoy, en aquel tiempo, el monumento de piedra era una expresión también del corazón. Incluso, ¿verdad? Todo lo que ellos realizaban para el Eterno. Pero el Eterno siempre apuntó al corazón. Cuando el Eterno le dice al pueblo, no me tragáis más vana ofrenda. Y le decía, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, al pueblo que estaba en rebeldía, que estaba cometiendo actos fuera de la voluntad del Padre, les decía, ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Restaurar al agraviado, haced lo bueno, entonces vengan y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Entonces el Padre siempre apunta al corazón, porque el corazón es el altar. La pregunta es, ¿dónde está hoy en día nuestro corazón? Es decir, el altar que nosotros tenemos de nuestro corazón es lo que va a permitir que haya una verdadera intercesión en el día de hoy. Entonces, ese altar encendido, hay mucha tela que cortar. ¿Qué significa hoy? ¿Qué representa hoy un altar encendido? Porque, ¿cómo se enciende un altar? Esa es otra pregunta. ¿Qué enciende el altar? Esa es otra pregunta. ¿Qué representa? ¿De qué nos habla el día de hoy un altar encendido al Padre Eterno? Eso es una pregunta que debemos hacernos. La otra pregunta, ¿está nuestro altar encendido? ¿Cuál es la evidencia que tenemos en nosotros mismos de que nuestro altar está encendido? ¿Por qué les hago esas preguntas? Porque en la medida en que esas preguntas sean respondidas en ti y en mí,
es que vamos a ver si nuestra intercesión está llegando allá arriba o está verdaderamente permitiendo, porque es que si no hay un altar, el altar es, yo veo el altar, profeta Víctor, como una especie de antena parabólica o como una especie de ¿cómo lo diríamos? De conexión con la dimensión de lo eterno. Si mi altar no está encendido, si mi altar no está activado, si mi altar no está levantado, si mi altar no está ejerciendo la función que debe ejercer, entonces, ¿cómo vamos a decir que estamos intercediendo? ¿O cómo vamos a decir que intercediendo estamos verdaderamente hablando lo que está hablando el cielo? Si mi altar no está encendido, no hay conexión, no hay intercesión, porque le puedo asegurar que lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy hablando, no está hablando lo que el cielo está hablando. Nosotros no somos un altar encendido, no, nosotros no fabricamos intercesión. Profeta Vic, nosotros no fabricamos una intercesión, nosotros somos eco de la voz de Dios, si estamos intercediendo correctamente. Entonces yo no creo en una intercesión donde lo que a mí se me ocurra, lo que yo crea, es lo que Dios va a aprobar y le va a poner el sello celestial. Si es que Dios tiene allá un sello, ¿no? Si Dios tiene un sello, Él no me va a mí a avalar lo que yo le diga a Él. Dios no me avala, no le pone un sello de aprobado a lo que yo le diga, porque lo que procede de mí mismo no va. O sea, Él no lo avala. Yo soy simplemente un eco de lo que Él habla, si es que lo estoy oyendo. Entonces, ese es el meollo del asunto. ¿Por qué? Usted preguntará, ¿por qué? Porque Dios es demasiado santo, perfecto. Su dimensión eterna no necesita de nuestra disponibilidad, pero no necesita de una aportación de nuestra propia inteligencia, de una aportación de nuestro propio cerebro. Lo que hacemos es estorbar a Dios, tú y yo. Lo que tú y yo hacemos es estorbar a Dios. ¿Qué opinas de esto, profeta Víctor? Así es, Chaliac. Y la pregunta que hacías ahorita me la hacía yo mismo. ¿Cómo sabemos que nuestro altar está encendido? Y la clave que yo pude ver es esa misma palabra que tenemos ahí en el hebreo, misbah, que proviene de la raíz sabat, que es degollar. Yo puedo entender que mi altar está encendido cuando me doy cuenta que mi voluntad está siendo degollada, cuando mis propios deseos están siendo degollados, cuando yo me puedo negar a digamos que alguien me hizo algo y yo me molesté y yo tenía la razón para haber explotado y haber hecho una locura. Pero cuando mi altar está encendido, yo no permito que la ira me controle, sino que yo la degollo en el altar. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que ese altar está encendido en la medida que nosotros nos damos cuenta que nuestra voluntad está siendo degollada, que nuestras intenciones, que nuestros propios deseos están siendo entregados en el altar. Ahí yo me doy cuenta que el altar está encendido. Pero si yo voy tranquilo por la vida y no siento, aquí creo que sí se trata de sentir. Si yo no siento que estoy quebrantando mi voluntad, si yo siento que estoy haciendo lo que yo quiero, que yo estoy haciendo lo que a mí me gusta, yo estoy haciendo lo que a mi carne le da la gana, ahí no hay altar. El altar, para mí, la clave está en esa palabra, Chalía, que tiene que ver con degollar. Cuando yo veo que mi voluntad, mis deseos están siendo quebrantados, están siendo degollados, yo puedo decir, mi altar está encendido. Así es, así. Hay un proceso donde de verdad estamos permitiendo que ese altar esté encendido, porque aquí todos los días dice que los sacerdotes todos los días lo encendían. Es una actividad de todos los días. Y todos los días, usted y yo sabemos que esto debe cumplirse porque, por ejemplo, eso que dice Romanos capítulo 12, del 1 al 2, dice, así que hermanos os ruego por la misericordia que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, como decía el profeta Víctor, consciente, racional. No conforméis a este siglo, sino que transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos varios elementos. Uno de ellos es presentarse, otro de ellos es no conformarse, otro de ellos es transformarse, renovarse.
Entonces, perdón, entonces estas cosas, usted preguntará, ¿cómo yo no me conformo? Usted no se conforme cuando usted decide obedecer a Dios. Así de simple. ¿Cómo se presenta usted? Cuando usted delante del Eterno decide abstenerse de hacer las cosas que su cuerpo le está pidiendo por hacer la voluntad de Adonai, por orar, por rendirse, por invocar su nombre, por estudiar las escrituras. Eso es presentarse. Eso es no conformarse. Eso es renovarse. Ahí están esas tres cosas. Todo lo que decía el profeta Víctor no es otra cosa que cuando este cuerpo dice, la escritura dice que los designios de esta carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por más que usted le eche pomadita, por más que usted haga lo que quiera, esa naturaleza caída jamás se va a convertir. Lo que hay es que la escritura no habla de que se convierta. La escritura habla es de que sea crucificada en una de las términos, ¿verdad? Un término sería crucificada. Ahorita el profeta Víctor habló de degollarla. Otros dicen... otros hablan de llevar el viejo hombre a la cruz. Bueno, pero esos son términos, digamos, metafóricos. Pero el tema es que nuestra naturaleza caída debe ser sometida y no debe dársele rienda suelta. Yo sé que no es un proceso fácil, pero es el proceso nuestro. Es nuestra vida. Yeshua dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es lo que tú y yo en nuestra mente debemos enfocarnos todos los días, porque si no, terminamos haciendo locura. En un arranque de locura, aquí no hay nadie, ningún creyente que me pueda venir a decir a mí en Yeshua, ningún creyente que me pueda venir a decir a mí que en algún momento no va a dejar de tener estas luchas. Usted la va a dejar de tener y yo también cuando partamos de este mundo, por las vías que sean. Entonces, pero mientras vivamos en este planeta, y estemos en este cuerpo, vamos a seguir en esta lucha contra esa naturaleza para que sea sometida. No estoy hablando de una sujeción, eso tiene que ver con autoridades. Sometimiento al Padre es que esa naturaleza caída debe ser mantenida a raya. Y hay puntos de madurez en que estas pasiones son ordenadas, en que verdaderamente llegamos a un punto del dominio propio, la templanza, cuando hay pasiones que no nos van a controlar, pasiones que no nos van a gobernar y que el Padre nos permite disfrutar, ¿verdad? En su momento disfrutar de la vida. Pero lo que quiero decir es que un altar encendido tiene que ver con un sometimiento al Padre Eterno. Pero vamos a ver que hay puntos, ¿verdad? Que pueden arruinar. O sea, hay una pregunta, ¿qué puede arruinar el altar de un intercesor profético? Aquí hay una lista, pero no es una lista total, no es la lista, es una lista, pero hay muchas cosas que se nos van aquí, ¿verdad? Pero vamos a mencionar aquí que una de ellas sería el conformismo, los vicios pecaminosos, la rebeldía y la soberbia, un pasado no resuelto, ese es uno de los peores, la orfandad y la negación de nuestra identidad real en nuestro Padre, abrazar la depresión y los temores, el odio, la rencilla, la falta de perdón, terrible, el chisme y la murmuración, la lashon hará, la avaricia y el afán del materialismo, la falta de oración y la falta de estudio de la Torah, vital también, la pasividad, la idolatría, la incredulidad, la falta de compromiso y las excusas. Qué lista, ¿verdad, profeta Víctor? ¿Qué nos puede decir al respecto de esta pequeña lista? Sí, Chaliat, allá hay muchas cosas que, y como dijiste, es una parte. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos meternos con el Padre Eterno y preguntarle qué es lo que está afectando ese altar en nosotros. Porque tal vez usted puede evaluar la lista y usted dice, no, pero ajá, yo estoy bien con esta lista, pero hay otras áreas que no están en la lista, pero que el Padre Eterno las conoce. Entonces, es eso, meternos con el Padre Eterno y que el Padre Eterno nos pueda revelar qué es lo que está afectando nuestro altar, que no nos está permitiendo
desarrollar aquello que Él quiere a través de nosotros como Él desearía. Así es. Y bueno, aquí vemos muchas cosas que representan que muchas veces en este, digamos, en este caminar diario que tenemos, donde ese altar debe estar encendido, muchas veces nos dejamos llevar por corrientes. El enemigo no trabaja de la noche a la mañana. El enemigo no trabaja, es como dicen en Venezuela, picapacito. O sea, el enemigo trabaja poco a poco, buscando, examinando, como dice el Salmo de los enemigos ocultos, examinando qué áreas de debilidad hay. Y debemos estar conscientes de sus maquinaciones, no ver a los demonios hasta en la sopa, no ser extremos, no ser en ese fanatismo extremoso que muchas veces se da en el pueblo evangélico, pero tenemos que ser conscientes primeramente de nosotros mismos, antes del enemigo, antes de ser conscientes de la maquinación del enemigo, debemos ser conscientes de nosotros mismos primero. ¿Por qué? Porque no es posible que ya tengamos al enemigo montado encima. Si ya tenemos el enemigo montado encima, es que dejamos de vernos a nosotros mismos. No me puede venir a decir a nadie a mí que ya tiene el enemigo con las patas, con las pezuñas montadas en el cuello. Fue un descuido espiritual de esa persona. Fue que esa persona dejó de verse a sí misma, dejó que su altar se fuera arruinando y ya tiene al enemigo montado en el cuello encima. Nadie tiene una situación de opresión o una puerta abierta o algo que esté pasando de la noche a la mañana. Esto es un proceso donde debemos permitir que esas puertas se abran, pero la decisión es nuestra. Entonces, a lo que primero debemos estar pendientes, que el peor enemigo podríamos ser nosotros mismos. ¿Quién es el peor enemigo del ser humano? El mismo, porque tiene un arma que ni Dios lo puede violar, ni a Satán lo puede violar. El arma es su propia voluntad, su propia decisión. Entonces, Dios no está tampoco con una pared allí. O sea, Dios lo hace hasta que Él puede, pero Dios respeta la voluntad del hombre. Y Dios espera que el hombre decida, que el hombre escoja. Y tiene el hombre la posibilidad de escoger entre la naturaleza caída, como dice Gálatas capítulo 5. Andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque manifiestas son las obras de la carne, que son impureza, lascivia, pasiones desordenadas, herejías, iras, contiendas, disensiones, todo eso que aparece, esa listica tan horrible que aparece ahí. Bueno, esa lista nos habla a nosotros de que si no nos sometemos al Padre diariamente, nuestro altar se va arruinando. Hace mucho tiempo, profeta Víctor, recuerdo que le escuché a la profeta Limar y al apóstol Carlos en una enseñanza, pues hace ya unos añitos, donde ellos hablaban específicamente. Ella decía que uno nunca se queda en un espacio intermedio en el proceso de ascenso, que la escritura dice en Proverbios que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que hay un punto de encuentro, hay una convergencia, y que viene en esa convergencia viene de la palabra rakaf. La palabra rakaf viene cuando nosotros cabalgamos hasta el punto de encuentro. Pero en ese proceso de cabalgar, de ascender, de unirse y de tener ese punto de encuentro, no hay una, digamos, no hay un espacio intermedio en donde nosotros podemos decir, aquí me quedo. No, si tú no asciendes y yo tampoco, descendemos. Y si descendemos, el enemigo procurará que nuestro proceso de Alá, nuestro proceso de ascenso en Dios, no siga en crecimiento, porque la escritura dice, o vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, o vamos de derrota en derrota para abajo. Entonces no hay una cosa como que nos quedamos en el aire, ahí como que nos quedamos en el aire como una fuerza gravitacional, porque no existe en el mundo espiritual. Si no ascendemos, vamos en un proceso de franco deterioro. Entonces es una batalla donde cada día debemos mantener nuestro altar encendido, cada día debemos tener esto encendido, debemos no conformarnos al espíritu del siglo, no permitir que nuestra mente se llene de agua y caminar en un proceso de renovación constante. Profeta Víctor. Así es, Chaliat. Y es que muchas veces nos acostumbramos a la dinámica, en un sentido, a la dinámica natural. O sea, nosotros aquí en la dinámica natural, si hablamos de que uno va a la escuela, uno va de grado en grado aumentando cada año. Si te quedaste en uno, te quedaste ahí.
Después de 3 años, si quiere, uno retoma y continúa de donde se quedó. Y esa es la misma idea que entonces nosotros llevamos al reino. No, si el Padre Eterno me estuvo dando revelación y entendimiento hasta aquí, yo me puedo quedar aquí. Y entonces ya después de 2, 3 años yo retomo de aquí de donde estaba. Mentira. Si nosotros nos detenemos por cuestiones que pasaron en nuestra vida, cuando nosotros retomemos, tenemos que empezar prácticamente de cero. ¿Por qué? Porque el enemigo nubla el entendimiento. Cuando nosotros no caminamos en lo que el Padre Eterno está demandando de nosotros en cierto momento de nuestra vida, no es que nos quedamos allí esperando que entonces entreguemos esa área, porque cuando no entregamos esa área, entonces se embota el entendimiento y cada vez vamos bajando. Por eso se habla de que no existe algo como, no, yo estoy en este nivel, me quedo aquí, y después cuando yo decida de verdad levantar el altar, de verdad rendirme al Padre Eterno, yo continúo. No es así, y eso lo debemos tener claro. En el momento que nosotros no mantenemos el altar encendido, vamos a entrar en un proceso de retroceso, en un proceso de degradación. Entonces, ese velo, ese estupor que nos envuelve en ese momento, nos va a hacer ir cada vez tener menos entendimiento, cada vez tener menos revelación, y el Padre Eterno continuamente Él se está moviendo, continuamente Él está revelando, continuamente Él está trayendo entendimiento. Entonces, la idea es que nosotros mantengamos el altar encendido diariamente, para que podamos movernos a la velocidad y al ritmo que el Padre Eterno está determinando para nosotros. Así es, profeta Víctor. Fíjate que eso que tú decías es importantísimo. El Padre Eterno siempre está en movimiento. Hay personas que comenzaron con uno y de repente apagaron su altar porque se enamoraron, porque se fueron, porque hicieron esto, hicieron lo otro. Y ya cuando uno los ve, no, o sea, esas personas no es que, a ver, no es que tú lo ves y están en el mismo lugar. Ahí está como uno los ve estáticos. No, cuando uno los ve, están hechos un escombro. Cuando uno ve las fotos, ¿verdad? Muchas veces de personas que empezaron, que estuvieron, que fueron, ya no son. Uno no es que, mire, no solo que están hechos un escombro, es que no pueden manifestar otra cosa. La forma de actuación de esas personas ya no puede ser la misma, no es la misma sensibilidad, no es la misma avidez por el reino, no es aquel espíritu, ¿verdad?, que uno recibía de ellos, porque hay un deterioro. Entonces, muchas veces esa persona no quiere tener ningún contacto con lo que si tú estás en el reino y si tú estás caminando con el Eterno, no quieren tener ningún contacto contigo, porque hay algo en ellos que ya rechaza todo eso. Entonces, eso es lo que el Padre nos desea. Que tengamos que vivir alejados de su propósito, que tengamos que andar, o que simplemente nos veamos disminuidos o nos veamos menoscabados por nuestras propias decisiones. Dios no desea eso. Entonces, por esa razón es que cada día no podemos conformarnos. Hay una en el pueblo evangélico hay una mediocridad terrible desde el punto de vista de doctrinas de hoy que están diluidas por completo. Doctrinas que apuntan simplemente a que tú tengas bienestar, que tú seas cada día próspero, pero no, verdaderamente no hay una palabra. O sea, cada día, yo lo que puedo observar, profeta Víctor, es que cada día en el pueblo evangélico la palabra se diluye más y entonces se abarata más el costo de lo que verdaderamente representa seguir al Mesías. Se abarata el costo y la gente entra en una mediocridad donde la gente no experimenta una verdadera transformación, un verdadero cambio en su vida. Si tú y yo no somos golpeados con la roca para ser moldeados a la imagen de Yeshua, entonces estamos siendo moldeados por el mundo, a la imagen del mundo, y no vamos a dar frutos del reino. Entonces, un mensaje diluido
lo único que hace es embotarnos el entendimiento. Un mensaje diluido como el que se está enseñando hoy en el pueblo, en muchos pueblos evangélicos, lo que está creando son guerreros de azúcar, personas. Hoy estamos en una generación de cristal, definitivamente, en el pueblo evangélico, donde todo lo hiere. Cualquier cosa se ofenden. Cualquier cosa se sienten ofendidos, se sienten heridos, se sienten señalados. Uno no puede hablar una palabra que verdaderamente sea para moldear, sea para quebrantar estructuras, sea para formar al pueblo, pero claro, sin condenar. Porque otra cosa es la condenación, otra cosa es agarrar el mazo y el martillo para golpear, porque eso tampoco está bien. La idea no es golpear, la idea es simplemente que seamos formados por él. La idea es romper con el conformismo, romper con la mediocridad, romper con lo que trata de que nosotros seamos, que nos quedemos estancados. Hay un sistema diabólico que ha venido a fusionarse en el pueblo de Dios, en el pueblo evangélico, para que el pueblo se estanque, para que el pueblo sea mediocre, para que el pueblo se despegue del propósito del Eterno. Y no se dan cuenta. Las aguas han estado, como dice la escritura, las aguas han entrado hasta las entrañas. El sistema babilónico se ha metido hasta las entrañas y parece que no podemos detectar a Jezabel. Parece que no podemos detectar este sistema. A mí me da dolor, de verdad, me da tristeza lo que está pasando en el pueblo evangélico. Me da tristeza, profeta Víctor, lo que estoy observando. Así es, Chaliak. Y una de las cosas que yo creo que más ha afectado ese conformismo, o más bien que más ha afianzado ese conformismo, tiene que ver con un término que siempre se utilizó mucho en el pueblo evangélico, y es: no importa, puedes cambiar poco a poco. No, si tienes estas áreas, no importa. O sea, tú ven a la iglesia, tú congrégate y digamos que es una media verdad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conscientes que el cambio va a ser poco a poco, pero nosotros tenemos que ser radicales con querer cambiar. Entonces no se le enseñó al pueblo que necesitan, es necesario, es obligatorio, está establecido en la escritura que tienen que cambiar. No se les muestra así, sino que solamente se le dice: no, poco a poco, tú como te vayas sintiendo, tú poco a poco puedes ir. Pero el mensaje del Padre Eterno no es poco a poco, aunque va a ser poco a poco, pero el mensaje del Padre Eterno es: levanta un altar donde empieces a degollar cada una de esas áreas que no están alineadas. Entonces se quitó esa parte que está en las escrituras y que el Padre Eterno las establece así, entonces para suavizarlo y decirle: no, poco a poco, tú ven, asiste, no importa, pero poco a poco vas cambiando. Y no fijan la posición de levantar un altar y de degollar cada una de esas áreas que no están alineadas con el diseño del Padre Eterno. Así es, profeta Víctor. Como dije anteriormente, no hay ningún provecho en lo que estamos observando de lo que se ha fomentado, de lo que, o de lo que se ha querido establecer con tener una generación tan endeble, con tener una generación, y ¿sabe qué es lo que creo yo, profeta Víctor? O sea, el mensaje mediocre o el mensaje, digamos, light, o el mensaje ahí que se está enseñando hoy nos está empujando contra la pared. Y usted preguntará, ¿cómo es eso? Si tú quieres verdaderamente servirle al Eterno, te lo voy a hablar claro y raspado, como dicen en Venezuela. Si tú le quieres servir al Eterno, el mensaje mediocre que se está difundiendo y que se está convirtiendo en una cultura general en el pueblo evangélico, nos está empujando contra la pared, como empujaron contra la pared a Jeremías, para que seamos nosotros los radicales y a muchos le vamos a parecer malos. ¿Por qué? Porque si tú quieres servir a Dios de verdad y la mayoría no lo quiere hacer, sino que quiere servir mediocremente, tú vas a ser el radical, tú vas a ser mire, le voy a decir algo, hasta fanático te van a decir,
hasta legalista, porque es que hoy en día ser diferente al resto, hoy en día hablar una palabra radical, como decía el profeta Víctor, y el problema es que a cosas que no son religión, a cosas que no son legalismo, ¿verdad? Sino que son aceptación del pecado, impunidad para pecar. Porque si tú no corriges, tú estás dando rienda suelta que hay impunidad para pecar. O sea, yo digo, una cosa es abrazar, una cosa es amar, pero otra cosa es dar una carta de impunidad a la gente, decirle, o una actitud de permitir una impunidad sería no decir nada, porque todo es juzgar. Todo el mundo se pone una coraza y todo el mundo dice, está juzgando. No debemos juzgar, pero debemos decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Debemos decir qué es lo blanco y qué es lo negro. Pues entonces, ¿quién discierne? Nadie discierne. No hay choftín en la tierra que pueda discernir. No hay choftín en la tierra que pueda decir esto le agrada al Señor y esto no. Entonces, nadie juzga. Eso es chantaje. No debe juzgar. Nadie puede decir que es lo malo y que es lo bueno. No. Dios nos dice, Pablo dice que confrontemos. Pablo dice que tiene que haber gente madura que confronte en el pueblo de Dios, sin juzgar, sin meternos en la vida de nadie. Pero si no hay nadie que confronte la tierra, si no hay nadie que sea un faro en la tierra, esto se lo llevó quien lo trajo. Si no hay nadie que confronte, pueblo, y esta cultura general evangélica, donde se está dando impunidad a lo malo, donde no hay discernimiento, nos está llevando a que haya un remanente que sea radical. Ellos lo cogieron así. Entonces vamos a hablar de un resumen acá de la Parashá 26 Shemini, para irnos a los fundamentos, ¿verdad? Capítulo 9 episodios, se habla del 1 al 6, versículos del 1 al 6, se habla de los animales para la expiación. Aarón y sus hijos comienzan a ministrar, versículo 7 al 15. Aarón hace la oblación para la expiación, versículo 16 al 21. Aarón bendice al pueblo, versículo 22 al 24. Capítulo 10, la falta de Nabac y Abiú, fuego extraño, versículo 1 al 7. Normas para los Coanín, versículo 8 al 15. Por cierto, eso de fuego extraño, profeta Víctor, ¿cuánta tela que cortar hay ahí? Moisés se enfada con Eleazar e Itamar, versículo 16 al 20. Capítulo 11, animales prohibidos y permitidos de comer, versículo 1 al 8. Peces permitidos y prohibidos de comer, versículo 9 al 12. Aves prohibidas, versículo 13 al 20. Aves permitidas para comer, versículo 21 al 28. Animales rastreros que impurifican, versículo 29 al 31. Utensilios que impurifican, versículo 32 al 38. Cadáveres de bestia, versículo 39 al 42, animales rastreros no comestibles, versículo 43 al 47. Bien, entonces comenzamos con el capítulo 9, específicamente, que dice de la siguiente manera, Levítico Vayikra, capítulo 9, 6, y Moshe dijo, esto es lo que el Eterno ha mandado que hagáis, para que la gloria del Eterno, de Jehová, se aparezca a ustedes, a vosotros. Una vida de adoración es la que permitirá que la gloria de Adonai sea revelada. Por ello, como intercesores proféticos, debemos cuidar, número 1, el tiempo que dedicamos a estar en intimidad con el Eterno. Meditar, escudriñar y susurrar la Torá. El tiempo que dedicamos a orar por otros, interceder. Toda obediencia nos hace ser un altar de adoración viviente. Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará públicamente. La intimidad es el momento donde somos perdonados, restaurados, llenos de su presencia, sanados, reconciliados, donde nos convertimos en intercesores, conquistadores. Es el momento más íntimo. Un altar es pasar tiempo con Dios. Entonces, esto es lo que el Eterno ha mandado que hagáis para que la gloria aparezca a vosotros. Entonces, ¿qué es lo que el Padre Eterno quiere en este momento para su pueblo? Como lo ha querido siempre, como siempre ha sido su diseño, que lo amemos, que intimemos con Él, que Él sea nuestro acostar, nuestro levantar, que tengamos pasión por Él, más que hacer las cosas, que no es amarlo a Él. Profeta Víctor. Así es, Chaliak. Yo puedo ver aquí una cadena, todo está relacionado. El Padre Eterno quiere que nos convirtamos en un altar. ¿Por qué? Porque Él se quiere manifestar a nosotros.
La pregunta aquí sería, ¿cuántas personas están anhelando la manifestación del Padre Eterno, pero no quieren convertirse en un altar? ¿Cuántas personas quieren la manifestación del Padre Eterno, pero no quieren degollar las áreas que el Padre Eterno está pidiendo? Por eso este versículo dice que Él ha mandado que hagáis. O sea, hay instrucciones específicas de parte del Padre Eterno que tienen que ver con degollar, tienen que ver con hacer morir las áreas en nuestra vida. Y eso es lo que va a provocar entonces que su gloria se manifieste a nosotros ahora. Es necesario que nosotros dediquemos tiempo en la intimidad, porque es en la intimidad donde el Padre Eterno se revela a nosotros y en la medida que el Padre Eterno se revele a nosotros, nosotros podemos degollar aquellas áreas y el Padre Eterno nos mostrará aquellas áreas que debemos alinear. Necesitamos escudriñar y estudiar la Torá, porque en la medida que esa Torá es revelada a nosotros, nos da la autoridad para vencer aquellas áreas con las cuales hemos estado trabajando. El tiempo que nosotros dedicamos al Padre Eterno está relacionado necesariamente con nuestro altar personal y esas áreas que nosotros hemos degollado. Se trata, Chaliac, yo lo puedo ver como un conjunto de acciones que están relacionadas unas con las otras. No podemos hablar de un altar si nosotros no hablamos de escudriñar, si no hablamos de pasar tiempo con el Padre Eterno. Y en la medida que ese altar se mantenga encendido, aquí nos dice Padre Eterno que en esa medida su gloria se va a manifestar a nosotros. Así es, profeta Víctor. Fíjate que cuando Moisés estuvo frente a la zarza, algo que observamos allí en ese momento es que Dios le dice que agarre la vara por la cola, ¿verdad? Agarre la serpiente por la cola, que era la vara. Creo que fue un milagro y que fue, Dios puso en su mano esa autoridad. Pero después le dice otra señal, que meta la mano en su seno y la mano sale leprosa. O sea, ¿cómo iba a saber Moisés que metiendo la mano dentro de él mismo iba a salir la mano leprosa? Entonces, en la presencia de Dios es que nos damos cuenta si hay lepra dentro. Si tenemos áreas que si nos vamos, que si ahí frente a su presencia es que nos vamos a meter la mano adentro y vamos a saber si tenemos lepra. No confiemos porque Dios nos haya dado la vara y esa vara se convierte en una serpiente, porque Dios nos haya dado dones espirituales y Dios lo manifiesta a través de nosotros, ya significa que todo está bien. Porque es que a veces parece que nos confiáramos en ese sentido, pero no. También nos vamos a sorprender que nos van a decir que nos metamos la mano adentro y va a salir lepra. La lepra habla del pecado. Entonces, ¿qué áreas en nosotros, dentro de nosotros, tienen lepra? Eso va a ser ahí en intimidad, como decía el profeta Víctor. ¿Qué áreas están mal? ¿Qué áreas están mal delante de Elohim? Todo eso se va a descubrir ahí. No se va a descubrir intercediendo necesariamente, no, hay momentos especiales, hay momentos específicos de convergencia con el cielo, hay momentos que Dios ha preparado para que tú y yo nos presentemos delante de Él, para que tú y yo, para Él revelarnos esas cosas. Entonces, yo creo, profeta Víctor, que esa es una de las cosas donde ha habido un déficit que hoy en día no se está enseñando correctamente a que verdaderamente estemos conscientes y permitamos esos procesos en nuestra vida de transformación, esos procesos de cambio, esos procesos donde cada día rindamos más esas áreas. O sea, se habla mucho de lo que Dios hace a través de nosotros y está bien que se hable de la unción, está bien que se hable de los milagros. Yo creo en la unción, obviamente. Si no, ¿cómo funcionáramos? Yo creo en los milagros, obviamente que sí. Pero es importante hablar de lo que Dios hace a través de nosotros, pero es más importante hablar de lo que Dios hace en nosotros y lo que nosotros permitimos que Él haga en nuestras vidas. Porque la vara que Dios le dio a Moisés era la vara que representaba un don. Pero cuando Él metió la mano en su seno, representaba lo que Dios hace en nosotros internamente. Entonces yo estoy interesado en que Dios me limpie. Estoy interesado en lo que decía David.
David decía, lávame más y más de mi maldad. Perdona mis pecados. Perdóname, borra mis rebeliones, decía David. Examíname si hay en mi camino de perversidad. Perdóname, Señor, aún líbrame de los pecados que me son ocultos. Entonces yo creo que este es un tiempo donde, mire, no hay hombre en esta tierra que no tenga que hacer esa oración. Yo soy el primero que me pongo como ejemplo de que todos necesitamos que el Padre Eterno nos limpie de esa lepra interna. Esa lepra interna puede representar una lengua maldiciente, puede representar la Shon Hará, puede representar hábitos en nuestra boca de hablar, que si te gusta el chisme, si te gusta hablar mal de otro, si hay murmuración en nuestro corazón. También puede representar el Yatzer Hará en cualquier manifestación, la naturaleza caída, vicios, inmoralidades de carácter sexual podrían ser, rebeldía interna, orgullo podría ser también, vanagloria. Hoy hay profeta Víctor, hoy hay un problema grave que tiene que ver con la exaltación del hombre. Hay doctrinas específicas que tienen como propósito la exaltación del hombre, la glorificación del hombre. Entonces, en la medida en que tú y yo estemos menos conscientes de nosotros mismos y sepamos que la gloria es de él, Dios tiene un celo muy fuerte por su gloria, porque él dice que no comparte su gloria con nadie. En la medida en que tú y yo entendamos eso, mejor vamos a fluir. Profeta Víctor. Así es, Chalia. Debemos entender que cuando nosotros nos presentemos delante del Padre Eterno, el Padre Eterno no nos va a preguntar por lo que Él hizo a través de nosotros. El Padre Eterno nos va a preguntar por lo que permitimos que Él hiciera en nosotros. Y esto, Chalia, yo creo que tiene que ver con lo que estuviste hablando de la vanagloria. Por eso nos dice la Escritura, para que ninguno se gloríe. No somos salvos por obra, somos salvos por fe. Porque a veces, entonces, esto nos lleva a nosotros a creer que aquellas personas a las cuales el Padre Eterno les ha dado una vara, el sistema religioso nos hizo creer que esos eran los santos rezando, que ellos eran los intocables, y ellos mismos en muchas ocasiones se hacen percibir de esta manera. Pero el Padre Eterno en las Escrituras nos enseña que lo que Él hace a través de nosotros es de Él, no es por algo que yo haya hecho, no es porque yo sea... Si vemos que utilizó un burro para profetizar, el burro no hizo nada. El burro solamente fue un instrumento que el Padre Eterno quiso utilizar. Entonces, en muchas ocasiones nosotros simplemente somos instrumentos que el Padre Eterno quiere utilizar. El detalle está cuánto dejamos nosotros que el Padre Eterno trabaje en nosotros. Yo creo, Chalia, que cuando nos presentemos delante del Padre Eterno, lo que yo le puedo presentar son todas aquellas áreas que degollé en el altar de mi corazón. Yo le, Padre, aquí está esto que te entregué, está esto que te entregué, está todo aquello en lo cual me negué a mí mismo para seguir la voluntad y el diseño del Padre Eterno en mi vida. Imagínate, profeta Víctor, que en el Dimá del Mesías, lo que nos van a reconocer son los que están motivados correctamente. Porque es que el problema no es lo que hagamos en sí, sino qué nos motivó a hacerlo. En la motivación es donde está la recompensa. Porque olvídese que motivos impíos, si nosotros podemos ser a la luz de la gente, bajo las opiniones de los demás, lo más grande que pues más, nos pueden poner como un ser viviente de 6 alas, como un serafín de 6 alas encima del trono, si la gente quiere. Pero a la luz del Eterno, él conoce, porque él dice que él escudriña la mente y el corazón. Dice Proverbios, el Seol y el Abadón están delante del Eterno, cuánto más los corazones de los hombres. Si mi corazón está tan delante de él, entonces los motivos míos, lo que motiva mis acciones para él, es lo que él va a juzgar en ese Bimá. Entonces, ¿qué nos está motivando a actuar? Pablo dijo en el
capítulo 13 de Corintios, el amor no tiene envidia, no es estancioso, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, si el amor no tiene envidia, no es estancioso, no se vanagloria, no se envanece, entonces es ahí donde debemos nosotros permitir que Dios trabaje con nuestra motivación. Y si hay lepra ahí, y si somos envidiosos, si somos vanagloriosos, obviamente estamos tratando con un ego que usted sabe que no es sencillo, pero el profeta Víctor dijo algo que es vital aquí. Usted puede sentir lo que sienta, pero si usted agarra el cuchillo y lo degolla cada día, decir no, usted sabe que la envidia se lo quiere arropar y se lo quiere tragar. Usted dice no, envidia, agarre como David agarraba el oso y le clava a la envidia, le clava el cuchillo, así, la raja hasta la mitad. Como hacía Miguel Strogoff en una historia, Miguel Strogoff, una historia de Julio Verne, agarraba el cuchillo y agarraba y de una sola zampada le rajaba al oso por la mitad. Entonces, hay oso con lo que tenemos que luchar. Tenemos que luchar muchas veces contra el oso de la ira, contra el oso de las pasiones desordenadas, contra el oso del orgullo, que sea el principal oso, y degollarlo cada día. Pero eso no se tiene que enseñorear de nosotros. El que permite que se enseñoree somos tú y yo. Bien, hablando de eso, mire lo que pasó aquí. Levítico capítulo 10, vamos con el capítulo 10 del 1 al 2. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Fuego extraño es todo aquello que está fuera del orden divino, de la guianza del espíritu, del Rúa, de la convergencia del cielo. Representa moverse en la carne por descuido, por emociones, por motivos equivocados. Representa un altar paralelo, representa la influencia de Babilonia, su cultura, representa hechicería, representa manipulación, representa cuando nuestros sentidos nos disciernen por tener un corazón embotado. Todo intercesor profético debe cuidar su altar del fuego extraño. Profeta Víctor, yo no sé si en este concepto hay algo más que se te venga al corazón y a la mente de lo que representa el fuego extraño. Salian, lo que entendemos es eso. Fuego extraño tiene que ver con cualquier cosa que esté fuera de lo que el Padre Eterno ha establecido. Podríamos hablar en este sentido en muchas cosas. Si nos vamos a lo que es la adoración, podemos hablar de fuego extraño cuando el pueblo evangélico ha permitido que ritmos que fueron creados con la intención, o más bien que fueron creados con otra intención que no tiene que ver nada con el Padre Eterno, los hayan tomado como parte de la alabanza para el Padre Eterno. Eso lo podemos llamar fuego extraño. Podemos llamar fuego extraño cualquier cosa que hayamos tomado del diseño babilónico, de otro diseño contrario a lo que el Padre Eterno ha establecido. Eso se convierte en fuego extraño. Así es. Y fíjate que esto no es algo que esté alejado de la realidad de lo que estamos viviendo hoy. O sea, yo creo que, fíjate que más en la propia escritura se explica que lo que ocurrió fue que ellos, por la orden que el Padre Eterno les dice que no tomen licor, lo que ocurrió fue que ellos tomaron en ese momento, y que el haber tomado licor, o sea, el haber ido en estado de ebriedad, fue lo que provocó que no discernieran. Entonces, ¿por qué cree usted que Yeshua dice, velad y sed sobrios? ¿Por qué se repite a lo largo del del pacto renovado, cuando en las instrucciones que nos dan los apóstoles dice, velad y sed sobrios? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, decía Pedro. ¿Por qué se dice sed sobrios? Si ser sobrio pertenece a la sobriedad, pertenece cuando tú no estás en estado de ebriedad, no estás en borrachera. Lo que pasa es que se compara la influencia babilónica, se compara lo que hace el espíritu babilónico, lo que hace, se compara
a que uno se emborrachara porque perdiera la conciencia de los propios sentidos espirituales. Entonces, si yo pierdo conciencia y yo ando borracho, ¿cómo está el borracho? El borracho no tiene control de su propio ser cuando está borracho. No cuando tiene pocos tragos. Cuando está borracho, lo que tiene control es el alcohol. Esa persona ha perdido la coordinación de su cuerpo, ha perdido la coordinación y cuando se para el otro día, ¿verdad? Entonces la persona no se recuerda de muchas cosas. Entonces, esta es una comparación que nos habla de la influencia de Babilonia, de la influencia de este espíritu. Este espíritu viene para controlar, para sacarnos, para que nosotros metamos fuego extraño. Jezabel es una maestra en este sentido, en poner velos mágicos, en establecer fuego extraño. Por eso es que a la Quejilá de Tiatira se le dice específicamente que permite que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, la influencia jezabélica ha venido a los altares para traer corrupción en los altares y para meter fornicación, o sea, para apartar, para traer pasiones desordenadas, para pervertir en el trazo y para meter esa agua que entre en la mente. Entonces, la maestra de los velos mágicos y de meter fuego extraño, eso no es de la noche a la mañana. Cuando hay un pueblo que está descuidado espiritualmente, cuando hay un pueblo que permite que a través de su altar se meta Raimundo y todo el mundo, cuando vemos que en los altares cualquiera mete mano, cuando vemos que en los altares se mete cualquiera, no hay discernimiento, se vuelve un despelote, se vuelve una locura todo. Y entonces, cuando entra profeta Víctor, el velo de estupor, anda la gente como borracha. Mire, el borracho anda a tientas. No sabe, o sea, el borracho no está sobrio, no está velando, no tiene los ojos abiertos, está como un estado de ebriedad, de soñoliencia, como el Padre Eterno le hablaba a los profetas en el primer pacto a través de Isaías, que eran soñolientos, aman el dormir, perros mudos que aman el dormir. O sea, perro mudo, yo lo dije en una ocasión, perro mudo porque el perro anuncia cuando ladra, viene el ladrón y el perro anuncia y dice, ¡wow! Pero cuando el perro está mudo, no puede hablar, está mudo. Entonces, el profeta que está lleno del licor de Babilonia está mudo como un perro mudo, porque no puede ladrar, no puede anunciar, no puede dar la voz de alerta. Por eso la escritura dice, velad y sed sobrio. Así es, Chaliat. Cuando nosotros hablamos en términos naturales, una persona borracha, por lo general, va a hacer aquellas cosas que no es capaz de hacer buen y sano. Y uno puede hablar con una persona que en una borrachera hizo algo y se da cuenta que buen y sano no es capaz de hacerlo. Entonces, de esto que estamos hablando, no son capaces de discernir cuando el velo de Babilonia, el estupor está, no son capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Entonces, esto es lo que hace que en ocasiones se levante fuego extraño delante del Padre Eterno, porque son personas que han sido embotadas y entonces no pueden tener el discernimiento de distinguir qué verdaderamente es lo que el Padre Eterno está demandando y qué es simplemente lo que por ocurrencia humana le quieren entregar. Mira, hay algo que es preocupante, ¿verdad, profeta? Sabes que hay algo que tiene que ver con el paladar, con la lengua, porque en la lengua está en la lengua está la forma de detectar los sabores. Yo no soy médico, pero un médico ya lo diría de una forma descriptiva, ¿verdad? No recuerdo cómo es, corpúsculo. Ahora que me acuerdo, y me acuerdo por lo que vi en bachillerato. Había un corpúsculo que se llamaba corpúsculo de Pacini, creo que hay corpúsculos en nuestra lengua que detectan el sabor dulce, el sabor amargo, y creo que el dulce está en la punta de la lengua. Creo que el sabor amargo va para atrás, creo que en el medio es el sabor salado, algo así, algo así. Pero, o sea, así como tenemos la forma, la capacidad de distinguir los sabores,
también tenemos la capacidad espiritual de distinguir, porque Dios nos ha dado un paladar espiritual. Entonces, el paladar espiritual nuestro tiene que estar lo suficientemente sensible para que los salados no nos sepa dulce, lo amargo no nos sepa salado. Y lo que estoy viendo yo, profeta Víctor, es que con tanto mensaje diluido, lo que está pasando es que el pueblo está perdiendo cada día más la sensibilidad. Y te voy a decir esto, cada día, mientras más diluido esté el mensaje, a la gente le va a saber más, lo que es amargo a la gente le va a saber más dulce. Lo que es amargo y es diabólico y es perverso y es babilónico y es abélico y es todo lo que tú te puedas imaginar, a la gente le va a saber más dulce. Así que no se trague el mensaje diluido. Aprenda a distinguir cuando hay un mensaje diluido, cuando hay un mensaje de reino, cuando hay verdaderamente comida de arriba, cuando hay verdaderamente sustancia de lo alto. Porque si empezamos a mascar y empezamos a comer y aceptar, mientras más aceptemos este mensaje mediocre y diluido que hoy Babilonia ha metido en el pueblo evangélico, usted se lo traga, entonces su paladar ya no va a distinguir el sabor amargo, ya no va a distinguir el sabor ácido. Todo le va a saber dulce, todo le va a saber dulce, a todo le va a decir, bueno, es trágico cuando todo nos sabe dulce. Señores, lo que nos sepa dulce tiene que ser dulce. Lo amargo tenemos que sentirlo amargo, espiritualmente hablando. Una de las cosas que pasaba, profeta Víctor, que pasa con esta enfermedad del COVID, es que la gente deja de percibir los sabores. O sea, si pierdes el olfato, pierdes también el sentido del gusto, porque ambos están conectados. Cuando no hueles algo, simultáneamente no te sabe. Terrible eso, ¿verdad? Eso es una de las cosas que provocó las primeras cepas del COVID-19. Entonces, la gente, es terrible que la gente se coma todo y la gente no le sabe. Todo le sabe igual. O sea, no, ni siquiera le sabe, sino que todo se lo comen y nada le sabe. Pero ahí hay una insensibilidad espiritual terrible. Terrible. Bien, seguimos en el Levíticos capítulo 11. Levíticos 11:45 dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo, Kadosh. El Padre quiere nuestra consagración y con esto culminamos la enseñanza de hoy. Y apartarnos para Él, como cuando se consagraba a los objetos sagrados. Y por cierto, esa fue la Parashá Sat, la 25, que hablamos de la consagración, ¿verdad? Y a los sacerdotes del Mishkan, de tabernáculo, con el aceite de la unción para uso exclusivo. Cuando vimos, por ejemplo, en la Parashá Sat, que se consagraba con el aceite de la unción, después de que se consagraba a los sacerdotes con el aceite consagracional, después, aparte de los sacerdotes, que también se sacrificaban los dos carneros, el carnero del holocausto y el carnero de la consagración. Antes de eso se tenía que consagrar todos los objetos sagrados, santos y santísimos. Nosotros también el Padre quiere que nosotros mismos por decisión propia, aparte de que Él nos santificó, que Él nos apartó, Él quiere que nosotros decidamos consagrarnos y apartarnos para Él. Porque una es la santificación de Él que hizo apartándonos para sí, pero otra debe ser la nuestra, la que nosotros permitimos, es decir, otra es la actitud que nosotros permitimos consagrarnos para Él diariamente. Disponer para consagrarnos y apartarnos para su uso exclusivo como vaso delante de su presencia. El intercesor profético no puede tener dualidad. ¿Qué significa eso? Servir a dos amos. Vivir una vida doble. Nuestro compromiso debe ser total. Gálatas 20:20, con Mashiach, con Yeshua, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Yeshua en mí. Qué declaración, ¿verdad? Todos quisiéramos hacerlo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la consagración debe ser total. La entrega debe ser total. Yo creo que el Señor no es mediocre, y estoy seguro de eso. Y Él no nos está demandando un 50%. Porque ya si fuera un 50% lo que le estamos dando, hay una dualidad en nuestra vida. Yo creo que Dios nos está exigiendo el máximo de entrega. Me refiero a entrega.
Así es, Chaliat. Aquí debemos entender que el sistema evangélico nos enseñó que el servicio al Padre Eterno tenía que ver con el culto, tenía que ver con la congregación. Cuando nosotros hablamos aquí de apartarnos para el Padre Eterno, no le estamos diciendo a usted que es que usted tiene que dedicar toda su vida al Padre Eterno y todo el tiempo al Padre Eterno, como a muchos que el Padre Eterno ha llamado para el servicio total. Nuestro servicio al Padre Eterno lo podemos hacer desde nuestro lugar de trabajo. Nuestro servicio al Padre Eterno, esa santidad de estar apartado para Él, no significa que yo me voy a apartar de todo lo que me rodea. Significa que ya yo no voy a trabajar, significa que ya yo no voy a tener amistades, significa que ahora yo me voy a encerrar y voy a vivir yo solo para el Padre Eterno. Esa no es la idea. El Padre Eterno lo que quiere es que nosotros, en medio de cualquier lugar donde estemos, caminemos como esos hijos apartados para Él. Que en cualquier lugar, sea en nuestro trabajo, sea con nuestros amigos, en cualquier lugar donde nosotros estemos, podamos marcar la diferencia como hijos del Padre Eterno, apartados para su servicio, apartados para que Él nos utilice. Necesitamos quebrantar ese argumento de que el servicio al Padre Eterno solamente son los que predican, solamente son los que enseñan, solamente es el Chaliac Luis, solamente no. El Padre Eterno aquí nos está llamando a todos sus hijos en el lugar donde se están desenvolviendo naturalmente, a marcar una diferencia como instrumentos en las manos del Padre Eterno. Un ejemplo: si usted está trabajando en una empresa y en esa empresa todos los que están ahí roban en la empresa porque ellos sienten que no le están pagando lo suficiente y que necesitan tomar algo de la empresa, nosotros como hijos del Padre Eterno, apartados para el Padre Eterno, deberíamos marcar la diferencia y actuar de una manera diferente. Eso es lo que el Padre Eterno nos está hablando. Como Él es santo, nosotros seamos santos en el lugar donde estemos. Nuestro comportamiento debe ser como hijos apartados del Padre Eterno. Así es, pueblo. Así que con esta palabra del profeta Víctor culminamos entonces esta enseñanza del día de hoy. Como siempre, les recordamos a ese querido pueblo que nosotros somos un ministerio que creemos, obviamente, en los principios de la palabra, creemos en la ofrenda, porque está en las Escrituras, y creemos en el diezmo también, pero no creemos en cobrar por predicar. Y eso está demasiado claro en las Escrituras. El Señor le dijo a sus talmidín, a sus apóstoles: de gracia recibiste y dad de gracia. Pero también dice: no pondrás gozar al buey que trillare. Y también dice que el obrero es digno de su salario, en relación no a cobrar, a poner tarifa, sino en relación a el tema de la ofrenda. Entonces, si usted quiere realizar sus donaciones, entonces ahí puede ver la información que tenemos frente a la pantalla para que, como dice la Escritura, usted pueda venir delante del Eterno, delante de su presencia, y hacerlo por amor. Porque este no es un tema de siembra, que usted siembra y cosecha desde el punto de vista de que usted da para recibir. Así no lo planteamos. Usted ofrenda por amor, ¿verdad? Y de esa manera también nos ayuda a expandir el reino de Dios. Quiero recordarle también a ese querido pueblo cada una de nuestras transmisiones, cada una de lo que el Padre Eterno nos ha enviado a hacer. Por ejemplo, tenemos nuestros días de proclama, nuestros días de proclamas proféticas de lunes a viernes. También tenemos este espacio del que estamos hablando, que es intercesión profética, también de fundamentos de intercesión, mejor dicho. También tenemos los días viernes, lo que tiene que ver con la Haftarah, los días del día Shabbat, la Parashat en la mañana, que es el estudio del T54, 54 porciones de la Parashat,
que estamos dando juntamente con los pastores González y también la administración el día Shabbat de la profeta Elimar. Y en la tarde, entonces tenemos los evangelios cronológicos, también la yeshiva del apóstol Carlos Soto, y los días lunes tenemos las escuelas de intercesión y las escuelas proféticas. Así que les invito a seguir nuestras transmisiones, les abrazo, les amo profundamente, gracias por estar el día de hoy con nosotros, profeta Víctor, gracias por acompañarnos y por bendecirnos con esa palabra. Shalom, familia del reino, estamos atentos a todas las transmisiones, bendiciones. Bendiciones a todos, shalom.